Bienvenidos a su programa Latitud Ecuatorial. Soy Lorena Villavicencio y hoy tenemos todo un programa lleno de información y análisis en materia de seguridad nacional e internacional, al igual que las últimas noticias que han acontecido en Ecuador y en el mundo. Con la experticia de nuestros invitados y a través de la aplicación WNN les invitamos a que sean parte de nuestras plataformas. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram. Y dale un like y expresa tu opinión con mensajes, preguntas. Estamos en este momento comenzando. Les invitamos a que se queden junto a nosotros en este programa. Tendremos un invitado especial, Roger Porras Zambrano, quien nos comentará cómo desde su perspectiva, siendo embajador de paz global de la ONU, está llevando el nombre del Ecuador muy en alto. Hoy nos convocan temas de seguridad y para eso analizaremos los eventos más importantes ocurridos en Ecuador durante esta semana. El caso Caja Chica, la Fiscalía allanó la casa de Luisa González por posible lavado de activos en la campaña presidencial. La Fiscalía General ejecuta una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Se presume el ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar una campaña presidencial durante el 2023. La Fiscalía General del Estado allanó la casa de Luisa González, ex candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. La indagación es denominada Caso Caja Chica. Según el Ministerio Público, se presume que hubo un ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del 2023, en la que González hizo binomio con Andrés Arauz, quien también está siendo investigado. Junto con la policía, la Fiscalía ejecutó allanamientos a 3 inmuebles de Pichincha y 1 en Guayas, con el fin de recabar indicios relacionados con la investigación. Según se describe el Código Orgánico Integral Penal, COIP, el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos puede ser penado con hasta 30 años de cárcel para los autores y hasta 22 años para los colaboradores. El presidente Daniel Noboa se reunió con el bloque de seguridad. El ministro John Reinberg niega que exista una emergencia. Sin embargo, el presidente abandonó el espacio que estaba teniendo en Panamá por tratarse de una reunión de emergencia con el bloque de seguridad el 29 de enero. La mañana del jueves 29 de enero del 2026, el presidente Daniel Noboa convocó a los miembros del bloque de seguridad en el Palacio de Carondelet, tras su repentina llegada de Panamá, donde participaba en el Foro Internacional América Latina y el Caribe 2026. En las inmediaciones del Palacio de Carondelet se registró la llegada de la vicepresidenta María José Pinto y de los ministros que integran el bloque de seguridad. Entre ellos están Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, John Reinberg, ministro del Interior, y Natalie Morillo, ministra de Gobierno. En la cita también estuvo presente Mauricio Mayorga, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El comandante general de la Policía, Pablo Dávila, y Luis Ávila, subdirector general del Centro Nacional de Inteligencia. Según declaraciones del ministro del Interior, John Reinberg, la reunión se notificó con anticipación y tuvo como objetivo dar a conocer avances en las operaciones en materia de seguridad. Además, confirmó que no existe una emergencia. También indicó que, hasta el momento, el mandatario no efectuará cambios sobre las medidas arancelarias impuestas a Colombia. No hay una emergencia. El día de hoy convoqué con anticipación a un bloque de seguridad donde era importante que el presidente esté. Operaciones de gran impacto, operaciones que son necesarias en función de la seguridad de los ecuatorianos y que yo creo que después, o al término de ellas y cuando se hagan públicas, los ecuatorianos van a conocer lo que se realizó en favor de ellos. Ecuador y Colombia se encaminan hacia una guerra de aranceles que pone a prueba su relación bilateral y la estabilidad económica de ambos países. Con represalias comerciales cruzadas, cortes energéticos y medidas que golpean a los sectores estratégicos. La pregunta de fondo es clara: ¿hasta dónde llegará la tensión entre ambos países
y qué tanto influye la presión del presidente norteamericano. Ecuador y Colombia entran en una escalada de represalias comerciales que amenaza con romper el frágil equilibrio de su relación bilateral. Lo que comenzó como un anuncio del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, un aumento del 30% en los aranceles a productos colombianos a partir del 1 de febrero, derivó rápidamente en una respuesta simétrica del gobierno de Gustavo Petro, que no solo impuso el mismo gravamen, sino que fue más allá al suspender la exportación de energía hacia el país vecino. La medida golpea especialmente a Ecuador, que depende de Colombia en un 9% de su suministro energético. Quito respondió endureciendo aún más el pulso y elevó en más de 900% la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del sistema oleoducto transecuatoriano, una infraestructura clave para la exportación de hidrocarburos de Colombia. Noboa justifica las sanciones señalando que desde la capital colombiana no se ha hecho lo suficiente para frenar el narcotráfico, mientras Petro acusa a su homólogo de adoptar decisiones desproporcionadas que ponen en riesgo la cooperación regional. En medio de este cruce de acusaciones surge la pregunta central: ¿quién pierde más en una eventual guerra comercial? ¿Hasta dónde puede escalar la tensión sin dañar seriamente a ambas economías? Y sobre todo, ¿qué papel juega la presión de Donald Trump en este conflicto? En el caso Caja Chica, Marcela Aguiñaga responde a Luisa González sobre los fondos de campaña. Lo hizo a través de un video de 4 minutos, donde Aguiñaga explicó que ella renunció irrevocablemente a la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana y que cada candidato es responsable del manejo de los fondos. Horas después de los cuestionamientos de Luisa González, tras los allanamientos por el caso Caja Chica y arremeter contra Marcela Aguiñaga, la prefecta del Guayas, se pronunció en redes sociales. Aguiñaga publicó un video de 4 minutos en contestación a las declaraciones de la ex candidata presidencial. Aguiñaga explicó que ella renunció el 18 de octubre del 2023 a la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana y que cada candidato, o sea González, según el Código de la Democracia, es el responsable de manejar los recursos de la campaña. González, en una rueda de prensa la mañana del 28 de enero del 2026, cuestionó por qué Aguiñaga no estaba entre las personas investigadas del correísmo de supuestamente recibir dinero ilícito desde Venezuela. Tratando de desligarse de su responsabilidad y pasándome la pelota a mi cancha. Sinceramente, ya nada me sorprende. Solo que resulta absurdo que quien fue candidata presidencial hoy desconozca o pretenda desconocer la ley electoral. La ley es clara. El Código de la Democracia establece que la responsabilidad sobre los fondos de campaña recaen exclusivamente, escúchese bien, exclusivamente en el candidato y en el responsable del manejo financiero. No así en el presidente del partido o movimiento. Aguiñaga enfatizó que ella no fue parte del buró de campaña y que renunció 3 días después de las elecciones. Por eso aseguró que la rendición de cuentas de campaña que se presentó cuando ella ya no era presidenta del movimiento y por supuesto no firmó el informe ni avaló las cuentas. Asimismo, comentó que desconoce los motivos y los argumentos jurídicos para que la Fiscalía ejecutara los allanamientos en la vivienda de González y de otros miembros de la Revolución Ciudadana. En total, son 8 personas investigadas, en las que consta también Andrés Arauz. Expresó que le da tristeza ver cómo ha transformado el movimiento político que ayudó a fundar. Hoy parece decidido a expulsar y señalar a su propia gente, a los que pensamos con cabeza propia. El gobierno de Daniel Noboa anunció un programa llamado Credicasa Vías, que ofrece la tasa más baja de 2.99% para los créditos hipotecarios para quienes sean compradores por primera vez. El presidente Daniel Noboa anunció este martes 27 de enero una reducción en la tasa de interés de los créditos hipotecarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, que bajará al 2.99% para la compra de la primera vivienda. El mandatario señaló que la medida es resultado del proceso de ordenamiento económico impulsado por el gobierno.
Hemos ordenado la economía y hoy podemos darle resultados que se sienten en cada hogar ecuatoriano, dijo el presidente de la Nación. El programa denominado Credicasa BIES ofrece la tasa más baja registrada en el país para créditos hipotecarios, afirmó Noboa. Para mí es un honor. El día de hoy tenemos un invitado que, además de contarnos su historia, ya vamos a saber dónde está, qué está haciendo y por qué lo tenemos precisamente desde Washington en este momento, que nos está acompañando y que nos va a contar sobre su historia, acerca de cómo un ecuatoriano ha llegado a ser designado como embajador global de paz. Hoy conoceremos la historia de Roger Porras Zambrano, quien nos viene a contar un poco más acerca de cómo ha sido su trayectoria. Roger, bienvenido. Buenas noches. Hola, Lorena, un placer estar aquí con ustedes en Latitud Ecuatorial y por supuesto aquí a las órdenes y feliz de acompañarles. Gracias, Roger. Para nosotros es un gusto tenerte aquí. Bueno, cuéntame, ¿de qué parte de Ecuador vienes? Bueno, les comento un poquito la historia de Roger Porras Zambrano. Bueno, yo soy mitad de la provincia de Manabí y mitad de la provincia del Oro. He vivido en ambas provincias, mayormente en la provincia del Oro, Machala. Hace muchos años cumplí la función de jefe de gabinete de la alcaldía de Machala, en la administración del alcalde Carlos Falquez Batallas, y llevé las relaciones internacionales de la ciudad y eso se podría decir que me abrió un poco el camino para relacionarme internacionalmente, porque empezamos a llevar expresidentes todos los meses de junio de cada año por las festividades de la ciudad. Empecé a estar en conexión permanente con estos expresidentes, los cuales hasta la fecha pues seguimos conectados, hemos hecho muy buena amistad y hemos continuado el trabajo de la promoción de los derechos humanos, por supuesto la lucha que hemos compartido desde tantos años, más de 20 años, por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos en las Américas. Y eso es un poquito más o menos el punto de inicio de mi carrera en lo que es un poco la política, ¿no? Porque yo inicié en los medios de comunicación también, como lo haces brillantemente aquí en Estados Unidos, Lorena. Gracias. Yo hice radio 16 años, tuve un programa de radio 16 años. Tuve un programa también de videos musicales cuando estaba en la onda de MTV y todos los programas de videos musicales que nos encantaban ver a nosotros en el colegio. En fin, eso fue un poco también, siempre estuve mucho con el tema vinculado a los medios de comunicación en Ecuador. Qué bueno, qué interesante ver toda esa trayectoria, no solamente desde el ámbito de la política, de las relaciones internacionales, sino también desde la comunicación, ¿no? Haber sido comunicador por más de 16 años creo que es vital en entender ese espacio. ¿Y cómo se da esa historia en la que Roger dice, bueno, voy a ir a Estados Unidos? ¿Cómo nace este interés y cómo terminas estando aquí en los Estados Unidos? Bueno, es una historia muy interesante porque dentro de mis funciones como jefe de gabinete en la ciudad de Machala, pues estaban, como les mencioné, las relaciones internacionales. Un día recibí una llamada de el encargado de la parte política, económica de la Embajada de los Estados Unidos, Pete Martin, recuerdo perfectamente su nombre y la llamada, que me pareció un poco raro porque yo no me lo esperaba, invitándome a formar parte de uno de los programas de mayor prestigio que tiene el State Department. Es un programa que tiene más de 100 años, el International Visitor Leadership Program, el IVLP, que tiene más de, en su récord, 80 a 100 expresidentes y jefes de gobierno de todos los países del mundo. Tuve el honor de representar al Ecuador el año 2009 en este programa denominado International Visitor Leadership Program. Conocí a mucha gente en Washington, diferentes organizaciones
muy importantes, donde realmente pues se me entró toda la curiosidad, como podríamos decir, y el interés más de poder ayudar a la región América Latina, porque desde Washington se maneja la política del mundo y eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, en ese programa, en ese IVLP del 2009, tuve reuniones en el Congreso de Estados Unidos con varios senadores, también visitamos algunas ONGs muy importantes que hacen un trabajo extraordinario, no solamente en América Latina, sino en diferentes regiones del mundo. Estuvimos en San Diego, estuvimos en Kansas, reunidos con alcaldes exitosos aquí en los Estados Unidos y diferentes programas. Y realmente de ahí nace también ese interés de vincularme más hacia la parte internacional y poco a poco fui definiendo y tomando la difícil decisión de abandonar el Ecuador porque yo renuncié a mi trabajo para venir a los Estados Unidos. Tenía modestamente un sueldo, se podría decir, envidiable para mucha gente en el Ecuador, cumpliendo una función muy importante en una de las 4 ciudades más importantes del país, pero tomé la decisión de venir a Estados Unidos, empezar una familia y esa es la historia, ¿no? Uh-huh. Pero una historia, como siempre lo digo, no todos llevamos la misma mochila cuando migramos, ¿no? Cada historia tiene un componente importante e incluso a veces creería que cuando tenemos historias en las que generalmente una persona tiene un trabajo relativamente estable, tiene una condición de cierta seguridad en Ecuador, es mucho más cuestionable el decir por qué me voy o por qué te fuiste, pero estás seguro de esa decisión. Y incluso, Roger, como una experiencia también para la población de ecuatorianos que nos escuchan desde otras latitudes y quienes han migrado, ¿cómo fue este proceso de incluso irse en contra de a veces la propia familia o el propio entorno que te dice, no, pero ¿por qué tomas esta decisión? Y ¿cómo fue este proceso de adaptación? Porque no me imagino que fue nada fácil el dejarlo todo e iniciar desde cero. No, definitivamente no fue fácil. Nada en esta vida es fácil para empezar. Eh, Después de tener, imagínate, una posición importante, representar a la ciudad internacionalmente, venir acá a empezar desde cero, porque básicamente eso fue lo que me sucedió, ¿no? Tuve que empezar de cero aquí en los Estados Unidos, a empezar a conectarme más. A, Después fundé una compañía que se llama RPC Global Consulting, con la cual pues presto servicios de asesoría en América Latina a gobiernos y sobre todo a candidatos, alcaldes, gobernadores y básicamente, pues esto es la actividad que yo ejerzo por muchos años y también, pues, que va conectada con lo que me encanta, ¿no? La política, poder servir y sobre todo, pues, promocionar y promover los derechos humanos, la democracia, las libertades, que son temas que toda la vida me han apasionado desde que inicié este camino en la política, ¿no? ¿Y cómo ha sido también ese espacio de poderse insertar con una de las barreras, creería yo, o uno de veces esos espacios que como migrantes tenemos que conseguir, que es el tema del idioma? ¿Cómo fue esa transición y el abrazar otra cultura y sobre todo aprender del idioma? ¿Cómo fue Bueno, ese proceso? es la transición, lógicamente, pues yo no vine hablando inglés. De hecho, se podría decir que hablo inglés, pero no a perfección. Y la verdad que no ha sido fácil, pero igual al manejar las relaciones internacionales de la ciudad, siempre estuve conectado con mucha gente y aquí en los Estados Unidos, pues el segundo idioma es el español. Entonces no hubo ninguna barrera en ese sentido, ni lo considero yo ninguna barrera, porque muchos hermanos ecuatorianos aquí
han tenido un éxito maravilloso y han creado fuentes de empleo, siguen en contacto con nuestras comunidades y no solamente la ecuatoriana, sino la latina en general y está haciendo mucha obra social y está sirviendo aquí y haciendo cosas muy positivas. Yo colaboro con muchas organizaciones de apoyo a la comunidad hispana y latina aquí en los Estados Unidos y la verdad, pues lógicamente lo ideal siempre es hablar a perfección el inglés, pero yo no lo creo que eso es una barrera. Cuando tú tienes las ganas de servir, cuando tú tienes el deseo de hacer algo positivo, pues simplemente tomas la decisión y lo haces. Sí, efectivamente, qué bueno poder tener esta experiencia de primera mano y convertir no solo la barrera o algo diferente en una fortaleza y en ese espacio de resiliencia que tiene también la comunidad ecuatoriana y la comunidad migrante. Roger, y en todo este proceso en el que siempre sentiste esa vinculación a la política, ¿cuándo es o cuál fue el motivo fundamental que te llevó a decir, me interesa Naciones Unidas? Porque muchos hablamos de Naciones Unidas y escuchamos el nombre y hablar de la ONU es un foro grande, a veces hasta inalcanzable para muchos, sueños de muchas personas el llegar a trabajar ahí. Pero, ¿cómo es que Roger Zambrano desde Ecuador termina vinculándose a Naciones Unidas? O sea, ¿qué fue lo que te motivó y te llamó a decir, yo quiero seguir por ese camino? Yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros siempre y Él es el que va iluminándonos el camino. Eh, no- Nadie se espera a veces tantas bendiciones. Yo sé que el camino puede ser muy espinoso en muchos casos. No es nada fácil aquí abrirse camino en los Estados Unidos. Conozco muchas historias lamentablemente, de muchos compatriotas que aquí les ha costado por muchos años su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio y no ha sido nada fácil. Y yo en esa parte puedo decir que soy muy agradecido de las bendiciones que Dios ha dado a mi vida. Eh, en Washington, cuando me radiqué, pues yo la mayor cantidad de tiempo aquí en los Estados Unidos he vivido en Washington, D.C. Y sí, eso me sirvió mucho para conectarme con, desde el centro donde se maneja la política del mundo, ¿no? En un inicio, pues, tuve una relación muy cercana con la Organización de Estados Americanos, que es el organismo multilateral más importante para el hemisferio occidental. Bueno, de hecho, uno de mis buenos amigos es el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro. Con él teníamos reuniones continuas, siempre pues para hablar de temas de América Latina, ver en qué medida podríamos apoyar y aportar con algunas organizaciones que hemos trabajado también, como OTCA, en fin, Organización de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, y tantas otras organizaciones internacionales que trabajan fortaleciendo la democracia, la libertad y promoviendo los derechos humanos en América Latina, NET, el International Republic Institute también, con cual tengo una relación muy cercana por muchos años. Y honestamente, pues eso me ha servido como base para cuando me mudé a Nueva York, pues eh, por amigos en común que teníamos en Washington, pues conocía y siempre he tenido pues la relación con gente que está ejerciendo aquí pues la representación de diferentes países en las Naciones Unidas y he conocido a personas que modestamente han valorado el trabajo de cerca de 25 años que he venido realizando en la región y recibí la nominación del Buró para las Américas del Consejo para la Justicia, la Equidad y la Paz, que es el COGEP International, a quien le debo agradecer esta nominación es al embajador Hugh Shannon, que representa al COGEP International aquí en las Américas, y él presentó esa solicitud, ese requerimiento a los directivos de la oficina principal de esta organización que tiene Estrasburgo, Francia,
y fue aprobada, pues, y ahora, pues, modestamente, desde el 8 de diciembre, este servidor, pues, tiene el título de Global Peace Ambassador, con lo cual espero poder pronto a visitar diferentes países latinoamericanos, hacer reuniones con gobiernos, con diferentes organizaciones para trabajar en beneficio de los demás. Qué interesante ver cómo un ecuatoriano que nos representa y que lleva a Ecuador al mundo, no solamente a la región, pues ahora ha sido designado como embajador global de la paz. Roger, en este contexto, más allá de haber realizado una lucha de muchos años, ¿qué fue lo primero que pensaste o en quién pensaste cuando recibiste este reconocimiento? Mi familia, especialmente mi madre, que la perdí el año pasado, porque ella siempre me apoyaba, me motivaba, mis hermanos, en mis hijos, porque todo lo que uno hace es por la familia y también por ese deseo de corazón sincero de ser útil a la sociedad. Yo siempre he dicho de que cada ser humano tiene una misión en este mundo, en esta vida, y que Dios, nosotros somos instrumentos y aves de paso en este mundo. Cada uno tiene una misión. Y yo simplemente pues he seguido la luz que Dios ha puesto en el camino. Las oportunidades han venido dándose y es lo que siempre debemos hacer, tratar de enfocar nuestros esfuerzos en dar lo que mejor podamos de cada una de lo profundo de nuestro corazón para servir a los demás. Cada persona, yo creo que debe justificar su existencia, yo siempre lo decía desde el colegio, de alguna manera ante Dios. ¿Y cómo podemos justificar nuestra existencia? Ser agradecidos con la vida, con esa bendición que hemos recibido cada uno de nosotros, es ayudando a los demás, que es uno de los 10 mandamientos también, de servir por supuesto, ser solidario y ayudar a quienes no tienen voz, a quienes necesitan de toda nuestra ayuda, ¿no? Qué interesante y muy sentido. Roger, en este nuevo reto de ser Global Peace Ambassador, embajador global de la paz y tener un ecuatoriano que está al frente de todos los desafíos que tiene actualmente Latinoamérica, el Caribe y el mundo, en el que vemos todos los temas que están pasando y sobre todo los conflictos que vivimos día a día, ¿cuáles son esos objetivos o miras que tú tienes para este rol de embajador global de la paz en la región para este año? El hemisferio occidental y, bueno, el mundo entero tiene grandes desafíos. Vemos algunos incendios, como yo siempre los sé catalogar, en algunas regiones del mundo, pero yo creo que si nos unimos, las personas de bien, las personas que queremos realmente pues un mundo donde haya paz, donde haya sostenibilidad global y donde se puedan hacer las cosas bien, yo creo que si nos unimos y hacemos este equipo, un gran equipo de trabajo, podemos lograr grandes cosas. Dentro de mis funciones encargadas por el COGEP International está enfocados en América Latina, la función que a mí me han asignado. Yo, dentro de la agenda para este año, pronto empezaré a hacer visitas a diferentes países latinoamericanos. Ya estoy haciendo las conexiones para que les daré a conocer oportunamente visitas a algunos países de Latinoamérica, donde sostendré reuniones con cancilleres, con equipos de gobiernos, para trabajar conjuntamente en diferentes asuntos, especialmente enfocándonos en la capacitación también de los niños, de los jóvenes, de ver la manera de apoyarlos para que puedan venir a Estados Unidos, para que puedan tener becas, para que puedan cumplir sus sueños
y premiar también el esfuerzo, el sacrificio de los mejores estudiantes en diferentes planteles fiscales en Ecuador. Yo tengo esa meta y espero pronto hacer las visitas a varias provincias en el Ecuador y voy a empezar haciendo visitas a Guayas, El Oro y Azuay y Pichincha más adelante, ¿no? Gracias, Roger. Creo que este es un aliciente sumamente importante para no solo el escenario que vive la región, sino también para Ecuador, con todas las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y pues qué más que tener ese espacio en el que desde la cooperación multilateral, desde un foro tan importante como es Naciones Unidas y también el espacio en el que tú nos has mencionado, llegar a territorio y trabajar desde las realidades de nuestra comunidad, de los ciudadanos. Así que te deseamos muchos éxitos en esto y más bien que nos sigas contando cuáles son esos proyectos y programas que tienes. Roger, otro aspecto que me parecería importantísimo y quisiera preguntarte, ¿cuál es esa percepción que tienen las personas cuando tú dices soy embajador global de paz? ¿Cómo lo asocian o algunos quizás se sorprenderán y te preguntarán, ¿cómo has visto por parte de la recepción, por parte de ciertas personas en este nuevo encargo que tienes? Bueno, la verdad que puedo sentirme más que agradecido porque he recibido muchas llamadas de amigos de toda América Latina. Yo tengo trabajando en América Latina más de 20 años. Entonces, el 2014 fundamos una red de jóvenes políticos que ya estaban posesionados a un gran nivel en toda la región. Esto es la red Iberoamérica Líder con Jason Rodríguez y Manuel Salva. Hicimos un evento con 18 países en Zaragoza, España. De ahí salieron algunas figuras que en este momento están activamente en sus respectivos países haciendo un gran trabajo, no solamente en la parte política, en la parte académica, en la parte artística y también, por supuesto, empresarial. Entonces, eso es importante. El segundo Parlamento Iberoamericano de la Juventud lo realizamos en el mes de noviembre del 2015 en Guayaquil, que era mi sueño realmente poder hacer un evento de esa magnitud en mi país, en el Ecuador, y lo hicimos, lo logramos. Y yo creo que no hay imposibles cuando tú te trazas metas y cuando te esfuerzas. Y aquí tengo una anécdota muy particular porque fue muy duro para mí el evento que hice en Ecuador porque poco he hablado de este tema. Yo tuve una operación de 8 horas 30 minutos en Cleveland Clinic en Ohio el 1 de septiembre del 2015. Wow. El evento yo lo tenía ya programado y con todo listo para el mes de noviembre. A mí me enviaron, yo estuve 30 días en reposo absoluto y en recuperación ahí mismo en Cleveland Clinic en Ohio. Y después de esos 30 días de recuperación me enviaron 3 meses donde yo no podía tener nada en la mano que pese más de 5 libras. Entonces fue un proceso muy lento de recuperación, doloroso, y estuve a punto de cancelar el evento, pero tomé la decisión de ir en las condiciones que estaba y hacerlo porque no podía, no solamente defraudar a todos esos jóvenes que con mucha ilusión estaban listos para ir a nuestro país, sino que también era algo que yo lo había soñado y que yo dije, en las condiciones que sea el evento lo voy a hacer, aunque me toque ir con un bastón o en silla de ruedas, gracias a Dios no tuve que hacerlo en silla de ruedas ni con bastón, pero sí con mucho esfuerzo y mostrando siempre una sonrisa, aunque por dentro no estaba completamente bien, pero el evento se hizo, fue un éxito. Tuvimos el expresidente Tuto Quiroga de Bolivia, que recientemente también estuvo participando hace poco y estuvo a punto de ganar la elección también junto a Rodrigo Paz. Estuvo el expresidente Armando Calderón Sol de El Salvador, que lamentablemente falleció también y
fue un gran maestro y una persona a la cual yo siempre recuerdo porque valoraba mucho este tipo de eventos que eran para capacitar a los jóvenes, porque él tenía mucha fe en los jóvenes de América Latina, porque en realidad, pues, quienes hemos venido siguiendo la política latinoamericana, sabemos que son unas pocas familias que controlan muchas cosas en la región y hemos visto la necesidad de ese cambio generacional, pero real, donde los jóvenes que realmente valoran la democracia, la libertad, los derechos humanos, el Estado de Derecho, se vinculen más a hacer política y luchen por esos valores y hagan pues política y activismo visiblemente en sus países. Yo sé que esa lucha no ha sido nada fácil, porque para eso se necesita más que los apellidos, recursos, sino que también en los países estructura. Y no es nada fácil hacer política en América Latina, pero hoy hemos estado dándole seguimiento, seguimos conectados con todos nuestros aliados en la región y ahora desde esta posición pues espero seguir contando con el apoyo de todos ellos y seguramente vamos a hacer grandes cosas más adelante. Gracias, Roger. Creo que es importantísimo ese mensaje de seguir construyendo desde las bases, desde la sociedad, desde los jóvenes, pero también promover instituciones sólidas para que a largo plazo nuestra región pueda tener sostenibilidad en muchos de los proyectos y planes. Roger, un poco para ir cerrando este maravilloso encuentro que hemos tenido y conocer un poquito más de tu historia. ¿Qué proyecto puntual o qué espacio vas a estar apoyando ahora en este año? ¿Y cómo ves esa percepción de seguir siendo la cara de los ecuatorianos que nos representan en estos foros multilaterales? Bueno, es público, Lorena, que tenemos una ecuatoriana con grandes posibilidades de ser secretaria general de las Naciones Unidas, que es la embajadora Yvonne Baki. Ella es ciudadana ecuatoriana libanesa. Oficialmente ya está anunciada su candidatura. Tengo el día de mañana una reunión con ella aquí en Washington y realmente pues pronto vamos a dar muy buenas noticias. Yo creo que para el Ecuador y para América Latina sería una muy buena noticia y sobre todo para nosotros como ecuatorianos un motivo de gran orgullo tener una diplomática de tan alto nivel que ha servido por cerca de 30 años a nuestro país, que ha dado todo, de que ha conseguido tanto apoyo para el Ecuador y lo ha hecho con toda entrega y también pues conocemos muy de cerca no solamente la valía que tiene Ivo Baki, sino también esa preparación, ese nivel de relación que ella mantiene no solamente con América Latina, sino también con Europa, con todas las regiones del mundo, habla varios idiomas, es una persona muy vinculada a los procesos de paz. Muchas personas no conocen de que Yvonne Baki fue una pieza clave en el acuerdo de paz que tuvimos entre Ecuador y Perú por ese conflicto que duró tantos años y el presidente Maguad en esa época la llamó y ella fue quien hizo las conexiones para que se firme ese acuerdo en Brasil. Entonces, Ivonne ha sido una persona clave en la política no solamente ecuatoriana, sino latinoamericana, y aquí en los Estados Unidos es una voz muy respetada, con mucha autoridad, por el trabajo que ha venido realizando y sobre todo por su profesionalismo, por su carisma, y yo creo que como están viéndose las cosas, ella tiene las más altas probabilidades de ser electa secretaria general de las Naciones Unidas, de ser la primera mujer en la historia de la Organización de las Naciones Unidas de llegar a esa posición. Y vamos a estar junto al embajador Yvonne Baki en esa lucha, en esta campaña, y pronto les vamos a dar muy buenas noticias. Yo voy a enfocarme mucho también, aparte de la función que tengo, en ayudar y a promover la candidatura del embajador Yvonne Baki
camino a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Roger. Qué bueno escuchar estos proyectos y todas las iniciativas que se vienen para este año. Quería un poco despedirme. ¿Cuál sería tu mensaje que nos dejas a la audiencia, sobre todo esos ecuatorianos que te escuchan desde otras latitudes? Bueno, que para empezar siempre estoy a las órdenes para escucharlos. La semana anterior estuvimos con la honorable juez Carmen Velázquez en la Brigada Esperanza, que es una ecuatoriana aquí muy querida, muy respetada. A la honorable juez la conozco desde hace más de 15 años y hemos trabajado conjuntamente haciendo obra social. Estuvimos ahí entregando las canastas de comida que todos los sábados lo hace gratuitamente a toda la comunidad y pude saludar a muchos compatriotas, no solamente ecuatorianos, y también hermanos latinos de diferentes países, de Colombia, de Guatemala, de Honduras, de México, y realmente pues estar presente ahí y poder compartir con este tiempo valioso, porque para mí eso de ahí es lo más importante. Siempre que nosotros podamos hacer y servir a los demás, no dar lo que nos sobra, sino que tenerlo también, como yo me he ofrecido a ser un voluntario de planta de la brigada. Cada vez que esté aquí dentro de los Estados Unidos, los fines de semana estaré y me verán ahí junto al honorable juez y todos los voluntarios de la brigada ayudando en diferentes tareas, porque no solamente entregan ellos víveres los fines de semana gratuitamente, sino que hacen programas dentales, de salud, en fin. Y mi mensaje es siempre, sigamos la luz de Dios, nunca, nunca, aún cuando todo parece que haya terminado, que todo se ha venido abajo, como decimos en Ecuador, nunca perdamos la fe. Siempre confiemos en Dios. Dios es nuestra fortaleza. Siempre oremos y sigamos su luz, porque mientras tengamos fe, todo va a ser posible. Todo. Él nunca nos va a abandonar. A veces nos pone a prueba. A veces suceden cosas que nadie se las espera, pero siempre si nos mantenemos firmes, con fe en Dios, todo es posible. Así es, muchísimas gracias, Roger. Para nuestro programa Latitud Ecuatorial ha sido un gusto tener a un ecuatoriano que nos está representando, que está siendo ese embajador global por la paz y que está mirando cuáles son las necesidades de la región y llevando siempre en alto el nombre de Ecuador. Agradezco muchísimo a Roger por ser parte de este espacio. Gracias a ustedes, un abrazo para todos los espectadores de Latitud Ecuatorial. Un abrazo para todos de corazón. En todas las noticias que hemos visto esta semana en Ecuador, sigue siendo una pregunta muy importante. ¿Qué pasará en los próximos días? Tenemos un Ecuador convulsionado, la complejidad política y económica se hace evidente. La polémica en torno al allanamiento de la casa de Luisa González, las acusaciones contra el alcalde de Guayaquil, a pesar de tener el uso del grillete, revelan un entramado de tensiones internas del Partido de la Revolución Ciudadana, al igual que tensiones internas entre el gobierno central y los gobiernos seccionales. En el ámbito internacional, la relación con Colombia ha sido puesta a prueba y Ecuador ha expresado su indignación por la falta de control fronterizo por parte de Colombia, ya que manifiestan esto facilita el ingreso de narcotráfico y ha llevado a que los grupos de delincuencia organizada tengan una presencia total en el territorio. El presidente Noboa, a pesar de manifestar su descontento ante la falta de medidas efectivas, ha planteado estas propuestas. El conflicto pone en manifiesto la importancia de la cooperación y el control en la lucha contra el crimen organizado. A la par, la buena noticia de los créditos hipotecarios a una tasa histórica contrasta con las polémicas locales como las muñecas asesinas, que también reflejan un clima de incertidumbre en el país. En resumen, Ecuador se encuentra en una encrucijada de retos y oportunidades. La clave para avanzar será la transparencia, la cooperación y sobre todo el terminar con la impunidad y buscar esos espacios que faciliten la lucha contra la corrupción. Así se podrán superar las dificultades y construir un futuro más estable.
En cuanto a lo que actualmente ocurre con Colombia, hay que reconocer que mientras los estados extraen repugnas arancelarias, temas comerciales y demás, el crimen organizado va a seguir operando. La estructura tiene que mantenerse y mientras estos estados siguen en tensiones, ellos van a seguir tomando no solamente a la población, sino cada una de las rutas en las que pueden tomar beneficio. Les invitamos a que sean parte de nuestra comunidad en WNN y que sigan siendo esos leales seguidores a través de nuestras plataformas de redes sociales. Para mí ha sido un gusto poder compartir este programa con ustedes y esperamos que podamos vernos en una próxima ocasión. Se despide de ustedes Lorena Villavicencio.